tenemos una asistente muy eufórica, muy entusiasmada y me está contagiando a todos los demás asistentes que están acá con sala llena. Corporación Cultural Viva Palabra, pues les da un saludo nuevamente a todos ustedes, a los televidentes de Tele Boyacá. Este día ya post-festival, estamos en el post-festival, porque acabamos de tener la transmisión de varios apartes de nuestro festival Entre Cuentos y Flores, que estuvo maravilloso. Les recomendamos a todos los que lo están viendo, bueno, pueden buscar los programas ya emitidos, los que no estuvieron en el festival, por ejemplo, pueden ver la inauguración, pueden ver algunos de nuestros cuenteros en el Teatro de la Alianza Francesa. Pero entonces hoy vamos con una invitada muy especial, que son de estos descubrimientos que a veces nos permite el festival, que nos vea, wow, ¿dónde estaba escondida esta muchacha? Por Dios, seguro vivía en la China o en la China, que no la habíamos visto. Vamos a tener una invitada muy especial a continuación, que también sigue participando en el festival, pero vamos a tener muchas otras actividades en el día de hoy. Por ejemplo, pues de una vez queremos invitarlos para la programación de Viva Palabra. En esta misma semana tendremos el jueves de nuevos cuentos, nuevos cuenteros, entrada libre, así es que los esperamos a todos con cuenteros. Es participación libre, todo el que quiera contar o cantar o recitar o leer o no sé, enseñarnos trucos de magia, lo que quieran, un programa abierto de arte y cultura. Y tendremos también el viernes con un invitado especial y el día sábado tenemos el famoso Cuentero de la Mujer. Así es que no se pueden perder en esta semana la programación de Viva Palabra. Pero bueno, en un momento estaremos regresando con nuestra invitada de hoy. Sí, amigos, entonces, como les había anunciado, tenemos una invitada muy especial. Ella es música, cuentera, actriz, maestra, un montón de cosas. Es una mujer muy excepcional, podríamos decirlo. Vamos a recibir entonces a nuestra invitada Adriana Roa. Bien, amigos, es muy agradable tenerte aquí, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contento entonces de tenerte acá, además del Entre Cuentos y Flores, tenerte en Charlas y Cuentos TV, programa que transmitimos todos los lunes a las 6 de la tarde por Tele Boyacá, ese aliado que ha sido desde la pandemia, ha sido un gran aliado de Viva Palabra. Bueno, Adriana, a ver, cuéntanos, ¿quién es Adriana? ¿Qué hace? Bueno, yo soy músico, creo que es como lo que más me identifica y lo que llevo haciendo como más tiempo, ¿sí? ¿Eres músico de academia? Yo soy chelista. Chelista. Chelista, me formé en la red de escuelas de música de Medellín. Ahí estuve desde el 2012 más o menos, siempre tocando chel. Ahí más o menos, ahí vamos. A comparación de ahora, chiquitica. Y bueno, después de la red, antes de eso también había tocado un poco de guitarra. Después de la red empecé la universidad, en la universidad estudié tecnología en informática musical y después artes de la grabación y producción musical, las dos en... Es decir, además de música, productora en todos estos términos. Sí, exacto, sí. En el ITM. Ajá. Y bueno, en todo ese trayecto pues me gustó mucho la parte como de diseño sonoro. Entonces en algún momento como que me anexé a algunos grupos de teatro para acompañarles la parte de sonido. No tanto pues, la parte técnica como de hacerles mezcla o algo así, sino de ponerles los efectos de sonido como necesarios para sus obras y por ahí me fui metiendo a las artes escénicas. Mira, no, es una gama artística
bastante amplia, Adriana. En música, ¿qué trabajas en este momento? En música, no, digamos el proyecto mío puntualmente, que es como más bien performático. Yo soy poeta también, pues eso sí, incluso desde antes de ser músico me gustaba mucho escribir poesía. Entonces el proyecto mío es más como crear un ambiente sonoro pues con el cello y utilizo pues pedales de guitarras, y sobre eso recito poesía. Entonces eso es, digamos, desde la música lo que más hago actualmente. Recitas tus poemas. Exacto. Recitas tus poemas. Yo creo que la poesía es algo que llevamos inherente todos los seres humanos, que la llevamos en el alma. Lo que pasa es que algunos la expresan y otros la disfrutamos, porque no tenemos como muchas habilidades para expresarla, ¿no? Entonces, pero para disfrutarla, yo creo que todos tenemos el espíritu receptivo de la poesía, de muy diversas poesías, la poesía clásica, la poesía contemporánea, cada una tiene un gran valor. Adriana, y como docente, me decías que trabajas como docente. Bueno, a mí siempre me gustó la docencia. Yo, de hecho, cuando me gradué del colegio me iba a presentar a la licenciatura, y bueno, no pasé, pero entonces me quedé en esta otra carrera. E igual durante el camino como que fui trazando todo mi proyecto docente, porque fui capacitándome pues como mucho, fui auxiliar docente en la universidad, tomé varios cursos de pedagogía, y después de graduarme ya de la segunda carrera, más o menos como al año y medio aproximadamente, me ofrecieron unas clases, pues algunas horas de cátedra allá mismo en el ITM. En el ITM. Y a veces también pues he dado clases particulares de cello. Que ha hecho de todo, es una muchachita todavía, Dios mío bendito, o es que es muy tragaños, una de las dos. 2 carreras, además de su carrera musical y como docente, y toda esta asunto experimental, podríamos decirlo, en las artes escénicas, que es tan vital en el teatro, en la cuentería, pero en otras artes como el cine y en general el videoclip, toda esta combinación tan maravillosa, y que lo haga una persona que sabe, porque a veces uno se mete a hacerlo. Bueno, Adriana, ¿qué más? ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos inmediatos en todo este tema? En todo el tema, bueno, de momento es como seguir creciendo el proyecto mío, porque en algún momento como que empecé a hacer cuentería y yo dije, bueno, la cuentería no puede ser como una cosa súper aparte de todo lo demás que yo hago, entonces siempre trato como de incluirle música. De hecho, el cuento con el que me presenté al festival, la versión extensa, tiene música en vivo pues también, que son unos covers, y con guitarra y voz. Entonces es como seguir creciendo esa propuesta, obviamente montar más cuentos con un poco de música, ojalá original, ¿cierto? Si mi habilidad y mi tiempo me lo permite. Y pues de momento me presenté a una maestría en Argentina, se llama Lenguajes Artísticos Combinados, y es como tal cual lo que estaba buscando. Y hace poco, recientemente me dieron pues como la aceptación al posgrado, y entonces ese es como el plan. ¡Qué maravilloso! Bueno, Adriana, entonces yo quiero invitarlos para que veamos esta maravillosa obra, este maravilloso cuento de Adriana Roa, que nos trae para el Festival Medellín 50, y como ganadora en el Festival Medellín 50 que fue, pues se presentó también en el Festival Entre Cuentos y Flores. Vamos a verla. Desde niña yo siempre he sido súper fan de una fabulosa aplicación que se llama
Google Maps. En ella cada tanto yo tengo la costumbre de que me siento a hacer recorridos por calles de países, de ciudades, cualquiera. Y obviamente yo como músico pues siempre acompaño mi experiencia con musiquita. Entonces que si me voy para Brasil pongo una samba, un bossa nova, que si me voy para Corea pongo K-pop, y si me voy para Suecia pongo música sueca. Y siempre que hago alguno de esos recorridos, pues entonces me parece súper emocionante yo poder ir pasito a pasito viendo de repente un perrito orinando una calle, me voy hasta otra esquina y veo un señor sacando la basura, me voy hasta esta otra esquina y veo una señora en una tienda, porque para mí eso es como la gracia de uno hacer turismo, mientras pues mi trabajo y mi vida económica me lo permiten. Esa es como la forma que tengo de irme en esa experiencia inmersiva de ciertos lugares. En una de esas yo estaba en Argentina, que es uno de esos países que anhelo conocer muy pronto, y de fondo claramente estaba escuchando como música de la región, y empiezo a escuchar una canción como súper mágica. Me pongo a escucharla, como a prestarle atención a la letra, y se titula Oración del Remanso. En esa canción Jorge van der Molle habla sobre un lugar mágico en Argentina, sobre los pescadores, la región, etc. Y yo me pongo a leer y resulta que el lugar existe. Entonces claro, yo me voy para Google Maps, empiezo a consultar tan Remanso Valerio y aparece un pincito ahí rojo y yo me paro como 5 cuadras antes para hacer la experiencia aún más inmersiva y empiezo a caminar bolita por bolita hasta donde se suponía que estaba el remanso, hasta que de repente llego como 2 cuadras antes del remanso y resulta que no hay más bolitas. El lugar no está mapeado en Google Maps, así que no puedo conocerlo de la forma que a mí me gustaría. Y con toda esa rabia, esa frustración que me dio el día que me sucedió esto, escribí este cuento que se titula Canciones del Río. Resulta que el Remanso Valerio es un paraje sobre la ruta 11 entre Rosario y Granadero Baigorria, donde hay un montón de pequeñas casitas blancas en la ribera del río Paraná. Ahí, en una de esas casitas, vivía Pedro, con su mamá y sus 7 hermanos menores por quienes él respondía económicamente, desde que su padre murió, como lamentablemente muchos otros pescadores, a manos del río. Entonces la rutina de Pedro era obviamente muy laboriosa. Él se levantaba todos los días como a las 5 de la mañana, y en especial los domingos, que eran los días que tenía más trabajo, se iba directamente hasta el mercado de Rosario, de donde traía los frutos más frescos y deliciosos, los alimentos para preparar el plato más famoso de toda la ruta 11, un surubí frito, crocante, delicioso. Obviamente, una vez que habían atendido junto con su mamá a cada uno de los comensales que visitaban el restaurante El Valerio, dejaban el local impecablemente limpio. Y entonces ya él, un poco más libre de las responsabilidades de matutinas y del mediodía, se dirigía a la parte trasera del pueblo, donde se encontraba erguida la estatua del Cristo de los Pescadores, y allí oraba tal cual como le enseñó su papá. Señor, te agradezco por cada nuevo día, por la abundancia y prosperidad del río Paraná, por mi canoa, que siempre vuelve a casa, por la salud y el bienestar de mi familia, por todas tus bendiciones ayer, hoy y mañana. Gracias, Señor Cristo de los Pescadores. Amén. Y una vez que tenía toda esa bendición recibida, entonces agarraba sus anzuelos, su nylon, y se ponía a preparar cada uno de los 7 espineles tal cual como le había enseñado su papá, con 3 nudos. El primero, por si el pez estaba grande; el segundo, por si el río estaba bravo; y el tercero, y el más importante, por si el destino se ponía cruel. Ese era el agüero familiar que le había enseñado su papá. Entonces él completaba los 3 nudos en cada uno de los 7 anzuelos, y ahí se agarraba entonces su canoa, sus remos, su carnada, y se ponía a cruzar el Paraná, donde sabía que se iba a encontrar con algunos surubíes, con algunos sábalos, con unas pavas de monte negras, azabache, también llamadas penélopes oscuras, que eran su animal favorito. También algunas garzas y otra fauna y flora típica de la región, muy hermosa,
al llegar a la isla de los mástiles. Siempre que Pedro llegaba a la isla de los mástiles buscaba como un clarito, una manguita donde sentarse a descansar un rato, y en una de esas escuchó a lo lejos una voz que lo llamaba como sin mencionar su nombre y que tarareaba una melodía. Entonces él se puso a buscar como entre unos arbustos y ahí vio a una mujer sentada sembrando flores como quien siembra su propia felicidad y tarareando una melodía como si con ello fertilizara todo su campo, sin darse cuenta que con eso fertilizaba también el amor que en él comenzaba a florecer. ¿Vos no me pensás ayudar o qué? Y en ese cruce de miradas ocurre esto mágico que muchos llamamos amor a primera vista. Y entonces Pedro y su enamorada se empiezan a encontrar cada domingo sagradamente en aquella isla de los mástiles. Y entonces empiezan a encontrar siempre su cuerpo el uno frente al otro. Se miran prácticamente sin mediar palabra y se dirigen cada cuerpo contra el otro, casi como rememorando aquel acontecimiento que daría inicio a aquella isla, cuando dos buques intentaron desviar su rumbo, pero no pudieron evitar chocarse el uno con el otro, juntando sus dos mástiles el uno contra el otro, convirtiéndose en uno solo, igual que aquella pareja lo hacía cada domingo en la isla. Y obviamente esos encuentros empezaron a volver cada vez más seguidos. Pedro y su enamorada se enamoraron, se casaron y esperaban prontamente también un fruto entre ambos. Estaban esperando una bebé, y aunque todavía no lograban ponerse de acuerdo con ese nombre que le pondrían a la niña, Pedro, durante todos los 9 meses de gestación de su mujer, se había encargado de adquirir una rutina pues un poco extraña como esas que él hacía siempre. Y era que cada domingo se dirigía a la isla de los mástiles, ya no a verse con su esposa, porque obviamente vivía con él, sino que empezó a construir una cuna chiquitica con forma de canoa. Era casi como una réplica exacta de la canoa de él. Entonces él se iba cada domingo y cogía tronquitos, los más especiales, los más bonitos, los menos dañados que encontrara en la isla, y los iba ensamblando y lijando de a poquito hasta que los iba colocando y formando esa cunita que sería pronto el hogar de su bebé. Y en una de esas, ya estando con la cuna prácticamente terminada, recordó que en la región había como una de esas recetas que tienen las mamás de que la persona embarazada para ese momento del parto, como ya él sabía que se aproximaba, necesitaba comerse un surubí como los que él solía preparar en su restaurante, pero todavía más grande, más gordo, más jugoso, y que esos surubíes solo era posible pescarlos con unos espineles trasnochados. Espineles trasnochados, dícese, dejar espineles toda la noche reposando y recogerlos solo a la mañana siguiente. Entonces él ahí en la isla de los mástiles se puso a preparar cada uno de los 7 espineles tal cual como le había enseñado su papá, con 3 nudos. El primero, por si el pez estaba grande, que la idea era que lo estuviera. El segundo, por si el río estaba bravo. Y el tercero y el más importante, y en ese momento se le apareció ante sus ojos una pava de monte negra, azabache, también llamada Penélope Oscura, que era su animal favorito, y empezó a saltar de un arbusto a otro hasta que vino y se posó justo sobre la canoita recién terminada. Y él ahí sintió ese momento como una gran premonición y tomó la canoa entre sus brazos, sacó un cuchillo y empezó a tallar un nombre: Penélope. Había encontrado el nombre perfecto para su hija. Pedro, ya con todo eso terminado, depositó ahí la cunita donde estaba, y entonces se preparó ya con sus espineles, con su canoa, con sus remos, y se puso a sembrar aquellos espineles trasnochados con los que pescaría los surubíes más deliciosos para su mujer. Empezó a soñar con ese nacimiento de su hija, con lo hermosa que sería, con tener a su familia completamente reunida, tal vez incluso con llevarles algunas rosas, y con todo ese amor
que podrían tener a la mañana siguiente. Pasó la noche en la isla y en efecto muy temprano se levantó a recoger los espineles. Tenía los urubíes más grandes que había visto en toda su vida. Fue a donde había cultivado en compañía de su amada algunas flores, las tomó, hizo un ramillete precioso para colocar de centro de mesa, y cuando ya tenía todo prácticamente listo para partir, empezaron a caer pequeñas gotas de lluvia, que rápidamente se convirtieron en unos goterones gigantes, como los que anhelamos estos días con el calor de Medellín. Empezaron a caer unos goterones gigantes que pronto se convirtieron en un torrencial, y él dijo: en lluvias como estas se han contado las peores historias del Paraná. Así que decidió que era mejor esperar a la tarde. Pero en la tarde seguía lloviendo aún más, y en la noche seguía lloviendo todavía más. Así que durmió una noche más en la isla. Pero a la mañana siguiente seguía lloviendo, y hacia la tarde y hacia la noche, y durante 7 días, con sus 7 tardes y noches completos en que no paró de llover ni medio segundo. Ya Pedro, completamente desesperado y pensando en la probable angustia que podía estar sintiendo su familia al otro lado del río, en quizá que ya había nacido incluso su hija, no podía creer estar perdiéndose ese grandioso momento familiar. Dijo: no puedo esperar más, no puedo esperar más. Así que decidió agarrar todas sus cosas y juntarlas en su canoa, y se decidió a cruzar el río. Pero esta vez su remo no era para nada tranquilo, porque solo estaba preocupado por llegar a tiempo a su casa, por llegar a donde su familia, por mínimamente llegar, y empezó a sentir que se le escapaba todo de las manos, porque cada vez su canoa estaba más y más llena de agua, porque cada gota le pesaba como toneladas que incluso le pesaban en su propia alma. Y entonces se le escapó el ramillete de flores, se le escapó el atadito de pescado, se le escapaban los remos, la canoa, sintió que se le escapaba incluso la cunita que llevaba para su hija, y con esa angustia vio al fondo, al otro lado del río, a la estatua del Cristo de los Pescadores, y le dijo: Señor, por favor, que mi canoa vuelva a casa. Y ahí, sintiendo que se le escapaba todo, sintió incluso que se le escapaba su propia vida, y sintió que era inútil seguir luchando y que no podía luchar más, y decidió entregarse a los brazos del río. A la mañana siguiente, una mujer en estado avanzado de embarazo esperaba en la ribera, afuera de su casa, como todas las mañanas anteriores, de 7 días completos. Pero esta mañana esperaba con un poquito más de ilusión, pues todos los 7 días anteriores había llovido a torrentes, con sus 7 tardes y sus 7 noches, pero este día el sol brillaba enorme en el firmamento de Argentina. Así que ella sabía que su enamorado pronto podría estar llegando con todos aquellos regalos que le habría prometido. Y esperó un largo rato, pero nada llegaba. Y un poquito más tarde empezó a ver un montón de objetos que venían flotando en el río. El primero de ellos era un atadito de flores hermosas, como las que ella había sembrado con su enamorado, y vino y encalló directamente en sus pies. Después llegó un atadito de pescados, unos surubíes grandes, gordos, deliciosos. También vio llegar un par de remos que le eran familiares. Y después vio llegar una canoa, bueno, una cuna con forma de canoa, que vino y encalló directamente en sus pies. Ella la levantó con todos los otros regalos, los puso dentro y leyó en ella inscrito un nombre: Penélope, y comprendió que Pedro había encontrado el nombre perfecto para su hija. Así que cerró los ojos y entró como en una ensoñación, pensando en el nacimiento de su hija, que probablemente estaría a horas de ocurrir, en poner la mesa con todos los surubíes grandes alrededor, con un centro de flores, con todo el amor familiar. Pero abrió los ojos y nada más llegó. Nadie más llegó. Y en ese momento comprendió, mirando a la estatua del Cristo de los Pescadores, que aquella oración familiar, aquella tradición que había aprendido Pedro de su padre y que él le habría enseñado a ella, tal vez tenía unos ciertos errores, tal vez más que bendición, significaba otra cosa.
Señor, te agradezco por cada nuevo día, por la abundancia y prosperidad del río Paraná, por mi canoa, que siempre vuelve a casa, por la salud y el bienestar de mi familia, por todas tus bendiciones, ayer, hoy y mañana. Gracias, Señor Cristo de los pescadores. Amén. Ese cuento, esa obra le deja a uno como arrugada el alma. Es un cuento que a mí me hizo tener esperanza todo el rato tuve esperanza. Nos reivindica una esperanza pues bonita, que es esa nueva vida, ese nuevo ser y esa mujer como ahí dispuesta a enfrentarlo todo sola. Mejor dicho, ya pasó la peor, ahora ya pasó la tormenta, ahora que se venga lo que sea, dice ella al encontrar el envío de su esposo. ¿De a dónde te salió ese cuento, Adriana? Bueno, como lo digo un poco al principio, está inspirado pues en una canción que se titula Oración del Remanso, de Jorge Pan der Molle, que es un cantautor latinoamericano. Yo me obsesioné con esa canción y empecé como a tratar de pensar en cómo era este lugar, cómo era la vida de la gente que allí vivía, cómo era la vida de los pescadores. Entonces también me puse a averiguar un poco de verdad cómo era eso, a ver videos pues, de gente pescando, de cómo era esa cosa de la pesca artesanal. Entonces el trabajo de campo fue en video. Sí, fue ver muchos videos en YouTube, entrevistas, como partes de documentales, sobre todo con el trabajo de la pesca, de las especies que habían en el río incluso. El Paraná. Y el Paraná, sí, el Paraná. Averiguar mucho sobre el Paraná y no sé, o sea, digamos la síntesis del cuento de repente como que surgió. Yo tiendo a ser muy trágica. a veces mi mamá incluso me dice como, mija, pero usted ¿por qué no escribe como cosas más felices, como más bonitas? Yo no sé, tengo una naturaleza trágica incluso en poesía también a veces. Pero en realidad, digamos, la versión del cuento tal cual como está funcionando hoy, como se vio en el festival, fue mucho ayuda de una cuentera que de hecho también viene mucho acá, que es Diana Guti. Ella me ayudó a dirigir la mayor parte de ese montaje. Me ayudó muchísimo con la creación de las imágenes, buscando como esa puesta en escena, incluso con partes del texto. Ella me decía, necesitamos algo aquí que acomode eso, como me ponía un montón de tareas. De hecho ya estaba mucho más en película que yo con todo eso, porque me dijo, el cuento tiene mucho potencial, pero hay que moverle cosas, tienes que buscar imágenes, y fue todo un trabajo súper bonito, y pues eso es todo mi agradecimiento con ella, porque creo que ese cuento no sería lo que soy. Y yo ya entiendo muchísimas más cosas de actuación y de poesía gracias a ella. Bueno, un saludo muy especial y felicitaciones también a Guti por ese gran trabajo de dirección. La dirección en cuentería no es fácil por muchos asuntos, porque en cuentería tradicionalmente el director ha sido el mismo cuentero. A duras penas alguien que le vea y le dice cambia esto y no, que vas a ver esto y la sigue haciendo uno como la estaba haciendo ya, etcétera. Pero cuando uno se somete a una dirección es muy importante. Diana Guti, una gran cuentera también, una de las fundadores de esa compañía tan bonita que fue La Oreja Pía, o que sigue siendo, porque ahí tienen trabajos todavía en escena, La Oreja Pía, y bueno, egresada también de la Escuela de Cuentería de Oralidad de Medellín. ¿Qué significó para vos estar ahora en estos dos festivales, ser la ganadora en el Medellín 50 y la participación en Entre Cuentos y Flores?
por el Medellín 50 fue un poco más justamente tarea de Diana. O sea, yo no lo tenía como en mis planes, yo tengo muy poca experiencia, pero ella me preguntó como, Adri, tenemos que presentar esto al festival. ¿Tú entras en aficionados o en novatos? Y yo le dije, pues no sé ni siquiera en qué consiste. Entonces ella me explicó, me mandó como las bases, me dijo, ¿tú tienes cuánto tiempo de experiencia contando? Y yo, bueno, en realidad la primera vez que yo conté en un escenario, que era como un teatro pequeño, yo más o menos me suma un año largo, año y medio, ¿cierto? Pero yo antes lo hacía pues acompañada, o sea, yo no llevaba tanto tiempo en escena sola. Y ella me dijo, no importa, acumulas la experiencia, ese cuento lo podemos hacer caber en los 15 minutos límite que tenemos para la categoría novato. Yo, ok, está bien. Entonces era más como tarea de ella, como quiero que te enfrentes a esto y que te vean básicamente. Yo, bueno, listo, está bien. Y ya, pues cuando me presenté aquel día, pasó algo muy particular y fue que con mi mejor amigo estaba hablando. Mi mejor amigo también es músico, estudió exactamente lo mismo que yo, es baterista, y esa semana se había presentado Altavoz. Y me dijo, parce, presentar de primero es lo mejor que le puede pasar a uno, porque uno presenta, ya pasó el susto y se sienta a disfrutar del show de las demás bandas. Y yo, pues sí, y yo en ese momento estaba temblando, pues habíamos llegado temprano para poder montar luces, todo eso, y cuando dijeron como, bueno, vamos a rifar el orden, y yo, venga, no lo podemos elegir. Y me acuerdo que Patri dijo como, bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Y preguntó como sabiendo que nadie iba a querer empezar, y yo de una... Entonces, bueno, listo, usted va de primero, y yo, bueno, ¿qué acabo de hacer? Y bueno, y así salió, y presentar de primera en efecto, o sea, podía salir muy bien como podía salir muy mal. Afortunadamente, pues en efecto pasé como el susto y yo simplemente me senté a disfrutar de los demás cuenteros. Igual sabía que eso era lo que tenía para dar, entonces sí, fue como eso por la parte del susto en la presentación como tal. Y ya en el Entre Cuentos y Flores, pues me gustó muchísimo, en parte, recibir la retroalimentación como de otros cuenteros, que me dijeran, ay, me gustó mucho esto, que me preguntaran también por la historia, porque mucha gente tenía mucha curiosidad. Y siempre es como muy emocionante escuchar historias originales. Entonces me gustó mucho esa parte, y además, obviamente, pues compartir con los otros cuenteros, como ver tantos estilos diferentes, como el que es así, simplemente que se para y desde un punto así súper enraizado y quietecito te cuenta todo, o sea, no da medio paso hacia un lado, no hace ningún movimiento, y aún así te mantiene, o sea, como que te pinta todo el universo, todo el paisaje alrededor, y eso me pareció completamente mágico. Como también hay otros cuya gracia es hacer como muchas cosas en el escenario, irse a un lado, irse al otro, dramatizar, cambiar las voces. Por ejemplo, en el cuento de Juan Ramón, lo recuerdo mucho que él tenía como 5 personajes y todos se les escuchaba la voz y tenían posturas diferentes. Eso fue divertidísimo. La narratón fue buenísima porque era como ver en muy poquito tiempo lo que cada quien tenía para dar, y ya después de eso como, bueno, entonces quiero ir a ver a este. Yo procuré ir a la mayoría de las funciones del festival y me gustaron muchísimo. Y la respuesta del público también me pareció muy buena. ¿Tienes redes para que te sigan? Sí, tengo... Bueno, en Facebook, Adriana Roa Alfonso, tal cual, así, nombre completo. Ahí está apareciendo. Y en Instagram tengo 2 perfiles, uno que es como el personal, que es @unaviejaahí, y el donde publicó poesía, que recientemente lo he estado como limpiando porque la idea es sacar un poemario pronto, vamos a ver cuándo se puede, que es @sonrisa de la lluvia. Una vieja ahí y sonrisa de la lluvia. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Yo me podría quedar conversando con esta mujer infinidad acerca de su obra y acerca de todas esas facetas que desconozco. Apenas hoy me estoy enterando de todas estas otras facetas
de Adriana. Únicamente la había visto en su proceso de cuentería para el festival y en realidad espero que ustedes hayan quedado tan encantados como yo. Bueno, entonces los esperamos esta semana en la programación de Viva Palabra. Pueden llamar a nuestros teléfonos. ¿Lo vieron? Sí. O en nuestra página web, Instagram y Facebook. En ese orden, si vieron cómo aparece. Ay, me apareció cambiado. No, bueno, es que yo aquí las veo al revés, entonces ese es el problema que tenemos. Pero bueno, los esperamos entonces porque la próxima semana tenemos un invitado muy especial también para la cuentería colombiana y en Viva Palabra. Muchas gracias y que tengan todos una feliz semana.